Pero lo que falta siempre, y por eso yo digo, pareciera ser que no escuchan al otro, pareciera ser que no hay la confrontación de las ideas y mostrar las diferencias y realmente los puntos de coincidencia. Y esta síntesis uno la observa en gente de mucho prestigio. Es decir, uno da, lo que yo digo, su propia versión, su versito. Recita el verso y directamente lo que dijo el otro puede estar en las antípodas, pero no está la actitud habitual de decir, no, mire, yo estoy en desacuerdo con lo que usted está diciendo por esto, por esto, por esto, y argumentarlo. Justamente es que los congresos se han convertido en una asociación de capillas. Llegan el sacerdote y los fieles de una capilla, este sacerdote habla, inclusive con una jerga ininteligible para el resto, únicamente para los iniciados en la capilla, escuchan sacralmente y todos ellos se retiran y entra otro y no hay diálogo. ¿Para qué se hicieron los congresos si no para coincidir, para discutir y disputar? Esto ha desaparecido. Es una yuxtaposición de jergas y de corpúsculos de maestros y discípulos que no son realmente maestros, ¿cierto? Porque no hay apertura, no, tampoco son discípulos, son epígonos. La diferencia es que el epígono es un repetidor como si fuera un papel de calcar, cosa antigua, como si fuera una fotocopia, cosa nueva, ¿verdad? Y en cambio el discípulo es aquel que piensa a partir del maestro con lo propio y para lo propio. Por eso, ¿qué hizo Aristóteles? Le puso el kiosco enfrente a Platón, siendo 12 años discípulos de él. Aprendió a pensar con Platón y pensó por su cuenta. El epígono es el repetidor del maestro, el que repite el manual. Trajiste a los griegos a la mesa, a la conversación. Sí. ¿Qué sentido o qué significado tiene o qué importancia tienen personalidades de esta naturaleza, como Aristóteles, por ejemplo, vinculado con esto del diálogo, del oír, del escuchar, del hablar? En primer lugar, hay que atender que, por más que se ocultó durante mucho tiempo, todo lo que era el estudio de las figuras retóricas provenía de Aristóteles. Pero como Aristóteles se consideraba viejo, no se lo mencionaba, hasta que Roland Barthes dijo que las investigaciones de retórica fundamentales se apoyan en Aristóteles. Aristóteles habla del rétor, del orador, que es el hombre que cultiva la oralidad. En el ágora griega, en la plaza griega, la gente tenía que hablar, no iba con discursos escritos. Demóstenes practicaba frente al mar su discurso, que los podía escribir, pero después lo decía de viva voz. No es como nuestros diputados que si nos tienen los papeles arriba son como dice el gallego, soy como el polvorón, sin el papel me deshago. Y no pueden hablar. Hay una ley sabia que prohíbe que se lea. Y sin embargo se sigue leyendo. La oratoria se ha perdido y no hay modelo tampoco en el campo de las cámaras, ¿no? Los griegos, el que articuló dos mundos fue Platón. Fíjate vos que Platón, al escribir diálogos, ¿sí?, pasa la letra, la oralidad, la hace escritura en esta ficción de que el maestro Sócrates conversa con sus discípulos. Antes de eso estaba la oralidad plena. Los filósofos enseñaban, los discípulos escuchaban, por eso es que condensaban a veces los presocráticos en frases muy concretas para que la memoria las retuviera como especie de conclusión de un discurso oral. Viene Platón y ¿qué hace? Una articulación de aquella enseñanza oral hecha en el diálogo con los discípulos, es por escrito. Y después, ¿qué hace Aristóteles? Da un paso más atrás, se aparta del diálogo y hace un tratado, donde únicamente está la escritura presente. El mismo Platón desconfiaba mucho de la escritura, y hay un mito que desarrolla, pero al mismo tiempo se sirve de ella, por eso es un hombre de transición. Pero ¿qué hizo Platón? A través de esto instauró el modelo de diálogo para que se vea la posibilidad de lo que era el proceso mayéutico de un maestro y un discípulo a través del diálogo de Sócrates con sus amigos o enemigos. ¿Vos crees que, digamos, la lectura de los griegos debe ser la lectura de los especialistas, de la gente vieja, o deberíamos introducirlo de alguna forma en la enseñanza? Un francés escribió 3 tomos, ya Pour lire Platón, para leer a Platón. Y un amigo le dijo, ¿cómo? Si las obras de Platón caben en 2 tomos. Precisamente, no lean este libro, vayan a leerlo a Platón. La idea es que hay que ir a la fuente. Platón es inteligible, fácilmente inteligible. Los supuestos o proyecciones que el pensamiento pueda tener, ¿cierto? En algunos diálogos, como el Teteto, por ejemplo, pueden ser más o menos complejos, pero el resto es un buen ejercicio leerlo. Leer la retórica de Aristóteles es absolutamente inteligible. Leer la Ética Nicómaco es un ejercicio también de clarificación mental que no exige mucho ejercicio. Lo que pasa es, claro, todo el sustrato, lo que está por debajo de esto y las proyecciones es más complejo, pero se puede perfectamente leer.
Además, ¿cómo usted no va a leer a Homero si Homero estaba hecho pura oralidad hasta que alguien lo escribió y lo fijó para siempre? Oralidad que venía variando con los rapsodas que repetían en alta voz los cantos frente al pueblo. Estaba hecho para el pueblo, es una literatura que estaba hecha para el pueblo. La lectura es un instrumento posterior, pero primero es la oralidad. Hay tres grandes esferas. La logosfera, que es pura audición y palabra. La grafosfera, que es primero manuscrito con la entrada de la escritura y después la imprenta a partir del siglo XV. Y hoy estamos en la iconosfera, que es la esfera de la imagen. Esa tripartición, Ricardo, es la más abarcadora que yo he encontrado para hablar de las etapas de la cultura. Ahora, volviendo a esto de la universidad y el diálogo, hay un pensador norteamericano, Alan Bloom, que dice precisamente que la universidad o es platónica o no lo es. No lo quiere decir, en realidad, es socrática, perdón, no quiere decir que es porque siga la doctrina de Sócrates, sino que o es dialogante o no existe como universidad. Desde la fundación de la universidad ya está esta idea del diálogo. Él escribió sobre la problemática de la universidad vinculado con este tema. Sí, sí, sí. Él tiene excelentes ensayos que son, yo le diría, revulsivos, porque a usted no te dejan coincidir con todo, y eso es bueno, ni lo lees sino en discusión permanente. Es polémico para leer, pero es muy estimulante. Hay un trabajo de enanos y gigantes. Sí, sí, es cierto. Yo me estoy en la primera clasificación. Pero, ¿sabés en qué se basa? ¿Recordás aquella frase del medieval que dice, nosotros somos, porque ¿cuál es la definición del discípulo? La que dice el discípulo medieval. Nosotros somos enanos cabalgando en hombros de gigantes. Por eso le dije aquel apólogo de Oscar Wilde que lo toma de esta frase de un medieval y que dice, muy breve el apólogo, y dice, soy más grande que tú, maestro, y veo más lejos que ti, dijo el discípulo cabalgando sobre los hombros de su maestro. Qué frase, ¿eh? Qué frase. Qué descripción. Última pausa del programa, porque ya se nos está terminando. Sólido como el suelo que pisás, elegí el suelo que pisás. Nación Seguros. En seguros de retiro y seguros de vida, solo el banco de tu país puede darte un respaldo para siempre. Desde hace más de 10 años, trabajamos para que lo más rico también sea lo más natural en Argentina y en el mundo. Cuidando todos los detalles, logramos crear productos únicos en el mercado. Conózcalos, conózcanos. Ecología y Naturaleza, una empresa naturalmente argentina. Por lo que pasa es que es muy apegada a nosotros. Yo pienso que tiene porque parecen divinos, pero a la mañana es fútbol, al mediodía es fútbol, a la tarde es fútbol, a la noche es fútbol. Estamos cenando, le pido la mayonesa, me la pasa haciendo jueguitos. Me acuesto a dormir una siesta y me despierta a los 15 minutos. Parece un entretiempo. No aguanto más, me quiero ir a vivir sola. Yo sé lo que necesitas. ¿Por qué no sacas un crédito inmobiliario? ¿Cómo es? Es muy sencillo, mirá. Acá tenés toda la información. ¿Cómo va todo, Carlos? Papi, te estaba justamente contando de lo pegados que somos y cuánto los iba a extrañar. ¿Y los domingos a la tarde qué voy a hacer yo? Papi, los domingos son tuyos. Te amo, mi vida. ¿Querés mudarte ahora? Con Créditos Inmobiliarios Galicia, hacelo tranquilo, porque la primer cuota la pagás a los 120 días. Hagas lo que hagas, estés donde estés. Banco Galicia. La recaudación subió y la evasión en el IVA cayó un 25%. Lanzamos nuevos servicios al contribuyente. Invertimos en equipos, tecnología y atención al cliente. Pusimos en marcha planes más beneficiosos para cancelar deudas. AFIP le rinde cuentas por una nueva cultura tributaria.
¿Querés ser millonario? Solo con el Kini 6, el único que lleva 17 años haciendo millonarios. Una escuela bilingüe y con todos los niveles en el barrio de Belgrano. La nueva Escuela Argentina 2000, dirigida por Marta Russo de Salonia. Docentes especializados para el estímulo y el desarrollo de las condiciones intelectuales y los valores sociales de los alumnos. Lectura veloz, memoria, métodos de estudio, concentración, oratoria, inteligencia, informática, inglés. ILBEM, potencia tu rendimiento. Asistí a una demostración sin cargo. 48 21 54 11 www.ilbem.com. Bueno, iniciamos nuestra última parte del programa continuando esta conversación muy informal pero muy sustancial con el doctor Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia Argentina de Letras. Y bueno, le voy a dar la noticia, porque para mí es un privilegio espectacular y quiero que usted lo comparta ya. A partir del próximo programa, en Dialogando, el doctor Pedro Barcia va a tener una columna. De forma tal que tendremos una vez por mes una charla completa de este tipo. Tiene que ser dórica, jónica o corintia la columna. Con muchas vueltas o sencillita. Mirá que la gente se va a escapar. No nos dejen solos. No nos van a dejar solos. Pero no usemos tampoco viejos recursos de otra gente que ha hecho historia en la televisión o en los medios de comunicación también. Tengamos nuestra propia individualidad. Así que a partir de la semana que viene vamos a tener una columna de Barcia aquí en el programa. Toda columna tiene un fundamento, trataremos de tenerlo, un fuste, que es el desarrollo, y después una serie de dibujitos arriba, que es el capitel, con lo que cerraremos con algún cuentito de referencia. Bueno, fíjese que Barcia hizo mención al fósforo en la universidad, ¿no es cierto? Bueno, para esa columna yo le voy a poner a Barcia un fósforo también, de forma tal que no me pase los 3 minutos de programa. De acuerdo. Bueno, pero realmente alguna vez tendríamos que pensar en hacer una serie de programas sobre una serie de temas específicos y por ahí se llega a dar, pero creo que este tipo de conversaciones seguramente es usted la que va a decir o el que va a decir si esto sirve o no sirve. Por lo menos intentamos ver su opinión. Mencionamos a los clásicos y por ahí metemos el tema del medioevo. A propósito de enanos sobre gigantes. Exactamente. Entonces, hay una figura conocida en círculos determinados, muy chicos, que es Pedro Lombardo. Ah, sí. ¿Por qué no nos explicás quién fue Pedro Lombardo, que vivía allá por el 1100, italiano, de la Lombardía, de ahí dice el nombre, Pedro de Lombardo, ¿no? Este Pedro Lombardo es un notable profesor universitario que escribió un libro que fue fundamental para una serie de obras posteriores llamadas Sentencias. Las sentencias estaban recogidas en 2 a 5 renglones nomás, ¿cierto? Y una debajo de otra, se eslabonaban algunas en capítulos, otras iban como nódulos, por eso tenía al lado una marquita del parágrafo, que significa paragrafein, lo que está marcando al lado, ¿cierto? Y la estructura de la página, en manuscrito, por supuesto, los estudiantes compraban las copias, no había fotocopias, la copia de los manuscritos. Y Pedro Lombardo fue el que ratificó la forma de la clase medieval, que tenía 3 momentos. El primer momento era la lectio, o sea, en su lugar, allí, en una especie de ambón, tenía su libro de sentencias y él leía entonces, retomando a Aristóteles, que también es previa a la frase de Aristóteles, pero Aristóteles la desarrolla, el hombre es un animal que habla. Y segunda etapa de la clase, la explicatio, ¿cierto?, que es donde él desarrollaba oralmente lo que había dicho apretadamente en la sentencia. Y después de ponerlo